Y además hay una cosa muy importante. Estás hablando que en México el 75% de los casos de abuso sexual infantil pasan a manos de alguien de tu primer entorno. Esto pasa dentro de las familias. La gente se queda así como, pero es que como no se dieron cuenta. Pónganse un poquito a ver esto en mayor perspectiva. Quien comete el abuso es alguien en quien tú crees, a quien tú quieres, en quien depositaste confianza, muchas veces admiración, una relación de reciprocidad. Entonces, estos depredadores se aprovechan de esa relación para poder envolverte en esto y abusar. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Andy y bienvenidos a un episodio más de DLR Podcast. Bueno, hoy tenemos un tema sensible, un tema fuerte como lo es el abuso sexual infantil. Sobre todo el poder hablar en un país como México, que es primer lugar a nivel mundial en este tipo de violencia del abuso sexual infantil, donde incluso el 93% de los sobrevivientes de este abuso pues conocen a su agresor, están dentro de su círculo personal, dentro de la familia. Bueno, un tema muy muy fuerte. Y bueno, hoy nos acompaña Salvador Cacho. ¿Qué tal, Salvador? ¿Cómo estás? Andy, muy bien. ¿Y tú? Muchísimas gracias por el tiempo, por el espacio, pero sobre todo por seguir trayendo a la conversación un tema muy importante y como que bien tú dijiste, es algo que es muy relevante para nuestro país. México ocupa el muy deshonroso primer lugar en violencia sexual infantil y yo creo que espacios como este, en el cual vamos generando puntos de conciencia, de conocimiento, de empatía, van generando una conciencia que hoy en día es muy necesaria para nuestro país. Me gustaría que la gente conociera, pues, quién es Salvador, a qué se dedica Salvador. Bueno, pues yo estudié Ciencia Política y Relaciones Internacionales. Solo me titulé de Ciencia Política. Y me dedico a temas de comunicación y marketing desde hace ya muchos años. Trabajo en este rubro con diferentes tipos de mercados, algunas veces con gobierno, en algunos casos con personalidades políticas, gente gubernamental. Después tenemos en la empresa una vertical que se dedica a hacer temas de entretenimiento y figuras públicas. Y después tenemos otra parte que se dedica a llevar temas de comunicación y marketing para marcas y servicios. Entonces, pues hemos descubierto cosas muy interesantes. Sobre todo estamos enfocados en el tema de digital. Entonces, bueno, es un poco a lo que yo me dedico en el día a día. Bueno, y también todo el abrazar esta lucha contra el abuso sexual infantil, ¿no? Te podría decir que te catalogas como un activista de este tipo de lucha. Pues la tuve que... No la tuve, la abracé y no es un la tuve que, es algo que hago con todo cariño, con toda vocación y sobre todo como un ejercicio de regresarle, yo digo, al mundo y a la vida. Y yo soy católico, entonces digo que le regreso un poco a Dios todo lo bueno que ha sido la sociedad conmigo, la gente, después de que yo hice público el caso en el cual yo denuncié el haber sido víctima de abuso sexual infantil durante mi infancia. Entonces, a partir de ello, yo primero solamente empecé haciendo público mi caso, y conforme el proceso fue aconteciendo y fueron pasando los meses, pues fui viendo que no podía únicamente quedarme con mi caso, sino que yo tenía que ayudar. Y yo quería ayudar y yo quería, si mi caso servía para algo más allá de el proceso de sanación interno y de buscar justicia respecto a mi agresor, si mi caso servía para ayudar a alguien más para que sepan que a los hombres también nos violan y eso no nos hace menos dignos de cariño, de respeto, de ser merecedores de afecto, de tener una buena relación cuando estamos en una edad adulta, sino que esto también es una realidad que pasa en nuestro país y en una proporción bastante similar a lo que le pasa a las mujeres. Pues entonces decidí que es algo que hasta el día de hoy mantengo firme y que quiero seguir haciendo porque
porque creo que es muy necesario el seguir alzando la voz para mostrar que estas cosas pasan, que como bien hizo su eslogan Giselle Pelicot el año pasado, la vergüenza tiene que cambiar de bando, la culpa no tenemos por qué tenerla nosotros. Como lo dije yo desde el primer video en el cual hice público mi caso, a mí no me da pena. Lo que me pasó a mí me marca, pero no me define. Y yo soy un fiel creyente de que la vergüenza tiene que quedar del lado de los agresores. Y hoy, a tiempo pasado, desde que yo comencé con esto, tengo muy claro que la vergüenza queda del lado de ellos y de aquellos que guardan silencio u omisión para no pronunciarse al respecto, y sobre todo de los otros que los apoyan y los encubren y se convierten en sus cómplices para que puedan huir, como fue el caso de mi situación, en el cual las hermanas de Felipe son sus principales cómplices, al igual que su padre, ¿no? Su hermana Victoria lo ayudó a encubrir en España. Imagínate esto, a mí esto me parece increíble, pero ella siendo madre, pues sí, por más que quieras a tu hermano, yo te quiero mucho, pero yo antes de ser hermana soy madre y tengo 2 hijos. Y a ella eso no le importó. Ella optó por, sin importarle absolutamente nada, ayudar a encubrir a un pederasta. Muchas veces se toma en cuenta, la gente tiene esta percepción en la que el abuso solamente existe en un entorno familiar lleno de violencia, ¿no? Generalmente como si fuera una cadena de abusos, ¿no? Pero no sucede de esa manera. En tu caso, ¿cómo era tu entorno familiar? Complejo, pero haciendo un análisis como interno muy complejo. Pero ante los ojos del mundo nosotros jugábamos a ser la familia feliz. Yo vivía en un entorno muy normal. Mi familia nuclear, mis papás, mi hermana y yo, una abuela, una bisabuela que en aquel tiempo fungía como la matriarca de absolutamente todo esto, y la familia de mi agresor y sus cómplices, porque no hay otra manera de nombrarlos. Pues éramos muy unidos, o sea, éramos una familia que ante los ojos del mundo podía parecer una familia normal. No lo éramos de ninguna manera, ¿no? O sea, hoy que se hace un análisis mucho más profundo de cuáles eran las relaciones de poder, de control, las medidas bajo las cuales se desenvolvía la familia y las relaciones personales internas, no, desde luego esto distaba de ser un entorno de cariño o familiar. Esto era un juego de poder, esto era un ajedrez. Pero ante los ojos del mundo, esto era una familia normal. Comíamos los domingos en casa de mi bisabuela y ahí pasaban los abusos. Íbamos a comer a casa de la familia de mi agresor. Como, oye, pues vamos a comer a casa de tus tíos. Ah, perfecto. Pues ahí pasaban otros abusos. O ellos venían a comer a la casa y en casa de mis papás pasaban otros, ¿no? Y he recibido mucha esta estúpida pregunta de ¿y en dónde estaban tus papás? Mis papás estaban sentados en el comedor, señores. O sea, perdón, pero yo no conozco un solo papá hoy en día que 24/7 tenga los ojos encima de sus hijos. Y además hay una cosa muy importante. Estás hablando que en México el 75% de los casos de abuso sexual infantil pasan a manos de alguien de tu primer entorno. Entonces, o sea, esto pasa dentro de las familias. La gente se queda así como, pero es que como no se dieron cuenta. No, es que pónganse un poquito a ver esto en mayor perspectiva. Quien comete el abuso es alguien en quien tú crees, a quien tú quieres, en quien depositaste confianza, muchas veces admiración, una relación de reciprocidad, ¿no? Entonces, estos depredadores se aprovechan de esa relación para poder envolverte en esto y abusar.
yo hoy te puedo platicar esto a mis 37 años y bueno, habiendo pasado lo que he pasado. A los 6 años, cuando están abusando de ti, no tienes idea de todo esto yo te estoy diciendo. Eres un niño, no entiendes lo que es el abuso sexual. No entiendes estas relaciones bajo las cuales ejercen poder. Hay un tema de control, hay un tema de somatización, hay un tema de el cerebro te está protegiendo. O sea, entran una cantidad de variables que a los 6, 7, 8, 10 años no tienes la conciencia, ni el conocimiento, ni la capacidad para entender qué diablos te está pasando. Bueno, también aquí tomando en cuenta que este tipo de acciones violentas, aparte de ocasionar un trauma, uh-huh, el mismo trauma provoca el que el acto como tal desaparezca en algunas ocasiones de la memoria en sí. Es correcto. ¿No? Pasan muchos sobrevivientes sufren el abuso y a veces no están como muy conscientes de si realmente fue no solo fue o cómo fue. No solo no estás muy consciente, el cerebro es la máquina perfecta y lo que te hace es te ayuda a sobrevivir. Entonces, en efecto, tú entras en un proceso disociativo de la realidad. El cerebro se bloquea. Tú pasas por un shock tan terrible que tu cerebro no te permite ver, entender, recordar qué carajos fue lo que te pasó, qué te hicieron. Y es que lo que te hacen es el crimen más atroz que se puede cometer contra un niño. Estás eliminando, estás transgrediendo la dignidad de un niño o de una niña. Te estás robando su inocencia. Te estás metiendo con su cuerpo. Estás adelantando años de vida de algo que como seres humanos estamos programados, vamos a llamarle de alguna manera, para vivir, no sé, en la adolescencia. O sea, a los 16, 18 años, no sé, a los 14, ¿cuándo empieza el despertar sexual normal en la adolescencia en este país? 14, 16 años. Bueno, todo esto te quitan, ¿no? Pero no solo te quitan eso. Cuando te das cuenta de lo que te pasó, entonces te quitaron la dignidad, te quitaron la confianza, te quitaron el amor propio, te quitaron una seguridad de saberte y sentirte seguro de quién eres, de tu cuerpo, de tus partes íntimas. Te roban muchas cosas. Y cuando eres adulto, entiendes que muchos de tus vulnerabilidades, de tus problemas, de la forma en la cual ves, actúas y entiendes el mundo, deviene de este shock durante la infancia que muchísimas veces no puedes procesar. No entiendes cómo diablos procesar. Yo fui consciente de mi historia 13 años después del último episodio. ¿En qué momento fue en el que traes de vuelta a tu memoria todo esto que pasaste con respecto al abuso? ¿En qué momento tuviste como este despertar de todo lo que de lo que habías vivido? Victoria, la hermana mayor de Felipe, se había casado. Se había casado con un argentino, Gabriel, en 2009, en abril de 2009. Y habían tenido 2 niños, un niño y una niña. Y en 2016, un día Victoria me invitó a un café. Yo ya tenía un distanciamiento con la familia por otros temas. Entonces yo ya me había hecho a un lado. Pero bueno, al final del día yo me había peleado con su papá, no con ellos. Entonces fui a tomarme un café con Victoria. Y durante esa reunión Victoria me pedía ayuda para algunas cosas. Y me contó que se estaba divorciando porque su exmarido estaba abusando de sus hijos. Y en ese momento a mí se me vino el mundo encima. O sea, cuando Victoria me pone sobre la mesa que Gabriel estaba abusando de sus niños, fue como de película ver mi vida pasar frente a mis ojos. Y me quise morir. Porque entonces entendí una parte de mi vida que yo tenía completamente bloqueada. Lo primero que quise hacer fue decirle: ¿cómo estás segura que es Gabriel y no Felipe?
¿no? O sea, al final eran niños muy chiquitos. Y entendí que a mí me había pasado algo a manos de Felipe. Yo nunca se lo pude decir a Victoria. Y por 8 años me sentí muy culpable de eso. Y por lo tanto la ayudé. La ayudé en todo momento que pude. Lo que necesitó, yo siempre la ayudé. Nunca vi a sus hijos. Dado que había una ruptura familiar, yo nunca vi a sus hijos. Pero yo me reunía con Victoria, nos íbamos a comer por un café. Cada vez que yo pude llevarla con alguien que resultase útil para su proceso, las puertas estuvieron abiertas para para brindarle ayuda con su caso. Y bueno, la vida es muy irónica porque Victoria es uno de los muy pocos casos en nuestro país que lograron llevar a un agresor a la cárcel. Hoy en día Gabriel, su exmarido, está preso en Atlacholoaya. Y eso es algo muy chingón, porque en este país de cada 1000 casos de abuso sexual infantil, 100 se denuncian, 10 llegan a un juez, 1 consigue sentencia. Entonces Victoria había trazado una ruta de éxito. No solo eso, después pudo quitarle el apellido de su exmarido a los niños. O sea, Victoria fue una luchadora por sus hijos. Pero después, proviniendo de esta raíz de maldad en la cual ellos fueron educados, a la hora que yo denuncié, entonces ya no era válido. La única que podía tener hijos que habían sido abusados sexualmente durante su infancia era ella. Y entonces mi historia no era válida. No solo eso, ella cobijó a Felipe en España. Cuando detienen a Felipe en Madrid por una ficha roja de Interpol, va en el coche con Victoria y sus hijos. Perdón, pero ¿qué clase de madre eres para que te valga madres tus hijos y entonces los tengas al lado de alguien que está acusado de ser un pederasta? Perdón, por más cariño que le tenga a su hermano, en esa familia les hace falta alguna sustancia en la cabeza para que puedan tener un equilibrio y decir, bueno, sí, yo te quiero mucho, pero antes van mis hijos. Yo ya me peleé contra el sistema, abogué por la justicia, luché, lo logré, metí a un agresor sexual a la cárcel. Pero ahora tengo a mis hijos viviendo con otro cabrón al que acusan de lo mismo. Su esquema de valores, su código ético es muy flexible, por no llamarle de otra forma. En este momento en el que tú de cierta manera revives, o sea, te das cuenta de todo por lo que habías estado pasando con respecto al abuso, ¿qué sigue para ti? ¿Tú te acercas a tu familia para hablar sobre esto? ¿Decides simplemente comenzar a alzar la voz sobre lo que te había pasado, o haces tu denuncia? O sea, ¿qué es lo que pasó? Pasan muchos años. O sea, yo soy consciente de mi historia en enero de 2016. Y primero lo que hago es yo quedarme con el paquete completo y marcarle a mi terapeuta. Fui con Hugo, hablé con él, le dije, pues igual y aquí teníamos un bache y por eso no entendíamos algunas cosas. Esto es parte de mi historia. Y entonces regreso a terapia, caigo en una depresión. Entra mucho en mi caso, esto no es que sea de Manuel ni nada, esta fue mi historia, ¿no? Pero me entraron muchas dudas, ¿no? ¿Cuándo me pasó? ¿Por qué nunca lo vi? ¿Por qué lo estoy hablando hasta ahora? ¿Cómo es posible que no me haya dado cuenta antes? Hay un enojo contigo mismo, ¿no? Porque también entra este punto de decir, bueno, pues igual y a los 6 eras un niño, pero a los 12 pues ya podías saber, ¿no? Entonces, bueno, entra un proceso muy complicado.
Pasaron unos meses y lo hablé familiar, lo hablé con mi mamá. Y yo creo que fue un punto clave en muchos sentidos. Fue terrible para mi madre. Terrible. No tengo para ella más que palabras de agradecimiento, de cariño, de gratitud. Porque sin ella yo no estaría aquí. Mi papá ya había muerto para entonces. Y mi mamá ha sido mi sostén en todo momento. Mi mamá no titubeó, no lo dudó, no lo pensó. Esa horrible tarde en la que yo se los conté, mi mamá desde el minuto 1 ha estado conmigo. Y te digo que esto ha sido un punto clave porque, escuchando muchas otras historias después de haber presentado mi denuncia, conoces el que muchas veces los padres no les creen a los hijos, o los padres les piden callar a los hijos porque hay intereses familiares, porque qué van a decir, porque esto no pasa en nuestra familia, porque no, bueno, esto está normalizado, oye, solo te metió la mano. No, esto no es normal. O sea, esto transgrede lo más puro, lo más maravilloso, lo más sagrado que hay en la infancia. Entonces, el hecho de tener una mamá que me apoyara y que me creyera y que no me ha soltado de la mano durante todo este proceso es algo espectacular. Entonces, cuando a mí me preguntan, es que ¿cómo previenes esto? Es que ¿cuál es tu consejo? Es que ¿qué dices? Yo lo único que les puedo decir, lo que siempre contesto es, pues yo no soy psicólogo, no soy psiquiatra, no soy especialista en esto, no soy abogado. Yo solo tengo una historia, que es lo que yo digo. Yo tengo una historia que es cada vez menos mía y que he decidido compartir para que esto suene en todos los espacios donde esto se pueda amplificar y se conozca la situación. Y mi consejo es, créanle siempre a sus hijos. O sea, yo no puedo dar otro consejo porque fue lo mejor que me pudo pasar a mí. Créanle siempre y en todo momento a sus hijos. Además, yo sí vivo con esta máxima en la cual estoy seguro que los papás lo saben todo. O sea, así como mi mamá me creyó a mí, mi tío Felipe sabe que su hijo es un violador, que es un pederasta. Yo lo sé, lo encubre. ¿Por qué? Pues porque es lo único que le queda, por muchas razones. Porque es un narcisista que lleva su mismo nombre, porque es un macho mexicano que se niega a aceptar que esto pasó en su familia. Pero él sabe quién es su hijo. Siempre lo ha sabido. Así como mi mamá sabe que yo le hablé con la verdad. Por lo tanto, lo que yo le digo a los papás es, créanle siempre a sus hijos. Papá, no quiero ir a casa de mis tíos porque no me gusta. Ahí hay algo. Es que yo no quiero saludar de beso a todo mundo. ¿Por qué los niños tienen que saludar de beso a todo mundo? Eso está mal. Decirle a un niño que tiene que saludar de beso a todo mundo cuando llega a una reunión está mal. Porque estás obligando a un niño o a una niña a una muestra de cariño, de contacto físico, de afecto, obligada con gente que no conoce. ¿Por qué se obliga a los niños a esto? ¿Porque antes era muy bien visto y estábamos muy bien educados si saludábamos a todo el mundo así? No. Si a los niños les nace ir con alguien y darle un beso, está bien. El momento en el que dice un niño no, no es no. Entonces, yo el consejo que le doy a los papás es, escuchen a sus hijos, generen estos vínculos de confianza donde nunca tengan miedo de llegar y contarles algo. Porque si tú tienes este círculo de confianza en el cual tus hijos van a poder llegar y platicarte lo que sea, entonces vas de gane. Porque ante cualquier situación vas a poder ayudarlos para salir adelante.
te ha tocado pues contar tu historia, que es una historia que pues cada vez es menos tuya y más hacia el público, por el hecho de que toda la difusión que se le ha dado. ¿Cómo es la relación contigo mismo en el momento en el que tú decides romper el silencio, pero no ya en esta cuestión de tu entorno familiar, sino hacia el público? En el momento en el que tú dices, voy a dar a conocer esto, ¿cómo fue el enfrentar esa parte? Yo tenía muy claro lo que me había pasado. Y también tenía muy claro que yo no me iba a tirar en una esquina de la casa a llorar por cuál era mi situación. Habíamos esperado, habíamos hecho lo que teníamos que hacer para tener el contexto seguro, que nos blindara. Se habían hecho las pruebas correspondientes. Y cuando presenté la denuncia, pues, lo hice estando seguro de lo que estaba haciendo, de las consecuencias que podía tener. Desde luego siempre hay una parte de miedo, y más viniendo de una familia como la que de la que viene mi mamá, desafortunadamente. Pero muy seguro de a dónde íbamos. Nosotros lo único que pedíamos era justicia. Yo nunca he pedido nada más. Quien diga lo contrario, que me lo demuestre. Yo lo único que he pedido es justicia. Él cometió un acto, él violó a un niño por una cantidad de años, él abusó de un menor en un entorno familiar en el cual había una relación de poder, él era mayor de edad, había ciertos elementos, lo hizo con el uso de la fuerza, traicionó la confianza, no solo la mía, la de mis papás, la de sus papás. O sea, yo tenía muy claro eso. Afortunadamente, tuve elementos muy importantes en esta ecuación. Mi mamá, como te dije, un equipo legal espectacular, un equipo de penalistas increíbles, a quienes yo les debo gran parte de mi sanidad, un equipo médico con el que yo trabajo. Para mí terapia es canasta básica, y no me da miedo decirlo. Yo creo que la salud mental es algo imprescindible en este país. Desafortunadamente es un privilegio. Yo creo que el gobierno tiene que tomar cartas en el asunto, porque la salud mental es algo muy importante. Yo tenía la dicha y la bendición de poder contar con un equipo respaldando esa parte, un psicólogo, un psiquiatra, un entorno médico. Tengo los mejores amigos del mundo. No han hecho sino ser solidarios, empáticos, con muestras de cariño, de solidaridad. Y creo que esos elementos fueron increíbles. La familia de mi papá fue y ha sido. Mi papá murió hace 16 años. Y bueno, mantenemos todo el contacto con ellos. Mi abuela vive, mis tías, las hermanas de mi papá también, mis primos. La familia de mi papá ha sido impecable, lo cual habla de una educación, de una formación, de un esquema de valores magnífico, ¿no? Entonces en ese punto ha sido un sostén increíble, ¿no? Yo creo que la decepción me la llevé con la decepción en algún momento, y después entendí que el árbol familiar también se poda. Pero la decepción me la llevé con la familia con quienes decían ser la familia de mi mamá. No todos, desde luego, ¿no? El hermano de mi mamá y su esposa y mis primos son mis gordos, y mi tío Gustavo es punto y aparte. Él inclusive es testigo, parte de la denuncia. Ellos, increíble. Pero mi mamá tenía varias primas, hermanas, que solían ser parte de nuestro núcleo familiar muy, muy cercano, ¿no?
Y son personas asquerosas. Porque cuando tú antepones un interés económico a un código ético o moral, yo no puedo definirlas más que como personas asquerosas. Obviamente tengo que salvarlas y lo voy a decir tal cual. Mi tía Pilar y mi tía Armandina, y lo digo con todas sus letras, ellas son gente diferente, tienen otra educación. Mi tía Pilar falleció a principios de este año. Mi tía Armandina es una mujer con unos principios y unos pantalones brutales, pero ellas sí han sabido hacer lo que hace una familia. Pero esto también nos habla de las terribles desigualdades educativas que había en este tablero de ajedrez que se hacía llamar una familia. En este esquema que mi tío Felipe, el papá de mi agresor, tenía, había una familia de primera línea y una familia de segunda. Y eso trajo muchos problemas después. Porque cuando yo rompí con el silencio, obviamente hubo un cisma familiar. Y en este cisma familiar, desafortunadamente hubo gente que no entendió que había enormes diferencias entre la magnesia y la gimnasia. Okay. Y confundieron muchas cosas. Eso también te habla de su capacidad cognitiva e intelectual. Ya no hablemos de un código ético. O sea, estamos hablando de una situación de abuso sexual infantil en una familia. ¿Qué hace una familia? Yo sí puedo comparar. Tengo la familia de mi papá. ¿Y qué hizo la familia de mi papá? Cerrar filas y decirnos: aquí estamos con ustedes, aquí hay cariño, aquí hay respaldo, aquí estamos. ¿Qué hizo ese cúmulo de gente que se hacía llamar la familia de mi mamá? Despedazarse. Y entonces, claro, al principio hay una decepción y después hay mucho asco, porque te das cuenta de que convives con gente, de que seguías conviviendo con gente que no tiene tu mismo código ético, que no ve la vida con el mismo, con los mismos valores, con un esquema moral que nos haga compatibles. Para mí hoy en día, ver a alguien que trata mal a un niño a mí personalmente me crispa. A mí me llegaron a acusar de yo haber dividido a la familia. Les dije: perdón, ¿yo dividí a la familia? Yo no dividí a la familia. A esta familia se la acabó un muchachito que se llamaba Felipe Riva Palacio Nieto, cuando me empezó a abusar sexualmente a los 6 años en su casa en Vergel, en la colonia San Angelín. Yo no terminé con esta familia. Quienes terminaron con esta familia fueron ustedes, que cuando ese niño, 30 años después de haber sido abusado, decidió alzar la voz, ustedes que se decían mi familia, chaquetearon. Y chaquetearon por muchas otras razones. Entonces, o sea, nada que tuviera que ver conmigo. Tienen ahí unas telarañas en la cabeza que espero que algún día puedan limpiar. Pero yo no dividí una familia. Quien terminó con esta familia fue Felipe, cuando en casa de mi bisabuela abusaba de mí los domingos. Esto fue lo que tú enfrentaste, lo que te tocó enfrentar con tu familia. Claro. Pero, ¿cómo fue después enfrentarse al sistema? El proceso legal, ¿qué complicaciones tuvo? Yo creo que realmente prefiero seguir enfrentando al sistema que tener que volver a lidiar con mi familia. Sí. Con eso te digo la clase de gente que son. No, a ver, la parte judicial, el buscar justicia en este país es un acto de valentía, de heroísmo. Es una cosa terrible. Es una cosa lamentable. Muy desgastante. Tienes que tener temple, paciencia, determinación. Y
Y muchas ganas realmente de poder avanzar en tu denuncia, ¿no? A mí, el día que llegué a presentar la denuncia, le voy a llamar subnormal porque no quiero ser grosero en este espacio, pero me dice un pendejo en el MP. Me dice, te vamos a, ya terminando por firmar la denuncia, te vamos a pasar con el médico. Le dije, ¿con el médico? ¿Con el médico para qué? Para hacerte un examen. Le dije, te estás confundiendo, ya leíste la denuncia. ¿Ya? Le dije, entonces, ¿para qué me vas a pasar con un médico? El último abuso fue hace 21 años. ¿Qué pretendes encontrar? No, bueno, por si quedara algún vestigio. Le dije, 21 años después. O sea, perdón, pero ¿de qué me estás hablando? O sea, es que es por protocolo. Le dije, no, por protocolo te vas a la chingada. O sea, le dije, a mí no me van a pasar con ningún médico. Es que lo tengo que dejar asentado en actas. Déjalo asentado en donde carajos quieras. Pero yo no voy a pasar con un médico. Y pongo esto como ejemplo porque esto te habla de la falta de profesionalización que existe hoy en día en las instituciones de este país para poder atender de una manera ética, humana y empática a aquellas personas que tienen la valentía de alzar la voz y decir, esto me pasó, esta es mi historia, vengo a denunciar. Enfrentarte al sistema es una tragedia en este país. Las autoridades, alguna vez me dijo, es que los jueces tienen independencia. Le dije, no, los jueces en este país no tienen independencia. Los jueces en este país tienen dueños o tienen ceros. Aquí nada más díganme con qué vamos. Porque en este país los jueces no hacen justicia. Se venden al mejor postor. O sea, eso es un hecho. O sea, con esta estadística de que de cada 1000 casos de abuso sexual infantil, 1 logra que su agresor termine en la cárcel. O sea, es 1 a 1000 la proporción. ¿Cómo? ¿Qué te incentiva a alzar la voz e ir a denunciar? Claro. O sea, cuando tú sabes que esa es la estadística en este país, ¿qué diablos te incentiva a poder o a querer hablar? ¿Tú desde el inicio tenías ya en mente el llevarlo hasta un proceso legal? Porque es muy diferente el tomar la decisión de alzar la voz y decirle a todo el mundo lo que sucedió, ¿no? Decírselo a, por ejemplo, a la familia, el enfrentarlo de esa manera. Y creo que es completamente diferente el tomar la decisión de llevar un proceso legal. ¿Tú ya ibas ya tenías como en mente el llevarlo hasta esa instancia? Fue al revés. Yo decidí emprender un proceso legal y habiendo emprendido el procedimiento jurídico, entonces decidí alzar la voz. Fue al revés. Yo primero comencé con un proceso legal y después alcé la voz. ¿Por qué hice esto? Porque yo estuve dispuesto a salir a medios, porque tenía claro que si mediatizaba el tema, posiblemente quien lo tomara iba a ser menos corruptible. Si yo decidía alzar la voz y elevaba esto mediáticamente, quien tuviera el caso en sus manos, tal vez iba a pensársela 2 veces antes de dejarse comprar. Esa fue una lectura que yo hice, un análisis mediático que yo ejecuté. Erré porque el juez Júpiter López Ruiz al final no vinculó a proceso. Y tuve que irme a otro proceso dentro del juicio que se llama alegatos aclaratorios, donde una magistrada de alzada tuvo que hacer una revisión completa del tema para decir, la decisión del juez fue equívoca. Gírenle una nueva orden de aprehensión y tráiganlo a que enfrente a la justicia. Sí, claro, le agradezco enormemente a la magistrada, pero para entonces ya habían sacado a Felipe de México, ya estaba en España, cobijado por Victoria, y entonces esto se convirtió en un desmadre, porque entonces hubo que pedir una ficha roja de Interpol, que no es cosa nada sencilla.
cuando se emitió la ficha roja de Interpol. Entonces, afortunadamente, y esto sí fue pues una diosidencia, yo no puedo creer que haya habido otra manera, la ficha la emitieron un día y al día siguiente lo habían capturado. Y yo yo pensé que lo habían capturado en un operativo, una cosa así, por él, ya que habían ido por él, ¿no? Sí. O sea, como te lo imaginas en las películas. Y no, o sea, él iba manejando en las afueras de Madrid con Victoria y los 2 niños, lo para un retén de carretera, entrega la licencia, y a la hora que entrega la licencia le dicen: bájese del coche, usted tiene una ficha roja de Interpol que se prendió ayer. Entonces, ¿cuál era la probabilidad estadística de que eso sucediera? O sea, nada. Eso es para mí lo que yo creo que se llama justicia divina. Sí, él pudo haber estado encerrado, tranquilo, sin salir. Y a mí, mis abogados me lo han dicho varias veces, y es: a todos los clientes que nosotros hemos tenido y los han detenido por una ficha roja de Interpol, es por soberbios, porque creen que no les va a pasar nada nunca. Y yo creo que en este punto los Riva Palacio Nieto han sido muy soberbios, lo han sido toda la vida, pero en este punto han tenido una mala lectura en creer o asumir que uno va a dejar de buscar justicia. Y si yo me esperé 8 años después de haber sido consciente para poder denunciar, yo creo que ya deberían de tener muy claro que voy a ser lo suficientemente paciente para esperar a que la justicia llegue. Porque yo sí estoy muy claro que nadie se va de este mundo sin haber dejado la cuenta en ceros. Entonces, él es un pederasta. No hay otro término. Bueno, un violador de niños. Pero el término correcto es un pederasta. Y cuando yo pido justicia, no creo estar pidiendo nada fuera de lo normal. Vivimos en un entorno social en el cual, bajo el esquema más hobbesiano, nosotros como seres humanos cedemos parte de las libertades con las cuales nacemos en un mundo absolutamente libre, y le cedemos al Estado parte de nuestras libertades para que el Estado nos cuide. Bueno, él tiene una deuda con una víctima de abuso y violencia sexual infantil. Yo creo que tiene que pagar por eso. Debe de pagar por eso. Actualmente sigue teniendo una ficha roja de Interpol prendida, no puede salir de España. España no concedió la extradición porque en España apelaron a que esto estaba prescrito, y por lo tanto, de acuerdo al Tratado de Extradición México-España, que es una cosa peculiar, el delito no tiene que estar prescrito en los 2 países. En el caso de México ya dijeron que no está prescrito, en el caso de España dijeron que estaba prescrito y por lo tanto no lo entregaron. Yo creo que esto tiene también mucho que ver con la relación política y diplomática que tiene hoy en día nuestro país, y con N cantidad de variables, ¿no? Bueno, yo, ¿cómo estoy al respecto? Tranquilo. Muy tranquilo. Él debe de estar viviendo en una cárcel en su cabeza. La prisión, como espacio físico, o sea, como un edificio, no siempre es la cárcel. O sea, no es la... ¿Qué es lo que te quiero decir? O sea, el traerlo a una cárcel en México posiblemente hubiera sido peor, porque entonces habrían comprado el inútil monosilábico de Felipe viviera como Gabriel, el ex esposo de Victoria, sin pisar población, en la enfermería de un penal, con todas las comodidades, para que nunca le pasara nada. Bueno, yo creo que hoy él vive un infierno en una cárcel mental. Si de por sí siempre fue limitado intelectualmente, yo creo que hoy debe de estar pasando sus días sabiendo que yo no me voy a quedar quieto ni esperando para ver cómo ellos creen que voy a dejar que se diluya el tema. Y no es un tema de venganza, es un tema de justicia. Son 2 cosas muy distintas.
Ahora que te ha tocado a ti el tener que, pues, enfrentarte a tu familia, enfrentarte al sistema, al hacer tu historia pública, te has enfrentado a este cuestionamiento de ¿por qué hablarlo ahora, no? Como un adulto, ¿por qué bueno, pues como en muchos casos, ¿no? De sobrevivientes de muchos tipos de violencia, pues cuestionan todo, ¿no? Cuestionan tu entorno, cuestionan si es algo monetario incluso, ¿no? Entonces, ¿te has enfrentado a esta parte ahora sí que con el público al momento de contar tu historia? Por supuesto, el día de la extradición, porque más los Riva Palacio Neto han tenido detalles muy interesantes, vamos a llamarle de esa manera, pero tuvieron a bien contratarle a un abogado bastante famoso en España, el mismo defensor de Humberto Moreira. Okay. Estamos hablando de, imagínate, con todo respeto, pero no pones a un abogado así a defender a un pederasta, ¿no? Y el día de la audiencia, que fue una cosa patética, por muchas razones, ¿no? Pero Manuel Ollé, se llama el abogado, terminó su brillante intervención volteando a verme y riéndose. Y me dijo, bueno, ¿y si todo esto pasó, por qué denunciaste hasta ahora? Bueno, yo le contesto con algo muy sencillo. Se habla cuando se puede. A mí el hecho de que el Estado, que debería de garantizar tu seguridad y proteger tus derechos, sea quien te pone una fecha límite de cuándo tú tienes que hablar, es no entender nada. Por eso yo hoy aplaudo que en este país, tanto por la vía penal como por la vía civil, eso ya cambió. México y América Latina están liderando la conversación a nivel global respecto a cómo se tiene que abordar jurídicamente estos temas. España está muy atrás al respecto. En España, por ejemplo, está permitido que tu familia nuclear, tu familia directa, no solo te oculte, pueden mentir ante la ley para defender a su familiar, ¿no? Entonces, a mí esto me parece terrible, ¿no? Pero bueno, volviendo a este punto, ¿por qué hablaste hasta ahora? ¿Por qué te callaste tanto tiempo? ¿Lo estás haciendo por otro tipo de intereses? Como me dijo esta prima hermana de mi mamá, ¿lo estás haciendo por un interés personal? Sí, el interés personal, desafortunadamente tú no lo puedes entender, pero el interés personal se llama la búsqueda de la justicia. El poder cerrar un ciclo. El poder finiquitar con algo que marcó tu vida. Y hablas cuando tienes las herramientas, cuando estás listo, cuando sientes que vas a poder enfrentar un poco esto. Y yo creo que nadie tiene derecho a decirte cuánto es tu tiempo. Si tú te tardas 1 año, 2, 7 meses o 15 años, es tu tiempo. Porque a quien agredieron fue a ti. Al que le pesa es a ti. Al que le duele la vida es a ti. Al que le robaron una parte de su infancia, de su integridad, de su dignidad, es a ti. ¿Por qué vas a tener que regirte por el Código Penal de un viejito que en 1943 decidió que tenías 2 años con 7 meses y 3 días para denunciar? ¿Sobre qué estudió? La ciencia ha evolucionado. Médicamente en los últimos 10 años ha evolucionado más que en los últimos 100. Se han descubierto millones de cosas. Las personas que hemos sido víctimas de esto, hay estudios que te enseñan cómo el cerebro tiene lesiones, cómo hay neurotransmisores que funcionan distinto. Hay una parte psicológica, hay una parte psiquiátrica que te muestra que este shock, este trauma es muy... te cambia la vida. Entonces, ¿por qué no entender todo eso y aceptar que esto no tiene un tempo para
para darle una ventana para el acceso a la justicia. Hay crímenes, hay delitos que se hablan cuando se pueden, cuando tienes la red de apoyo, cuando pudiste hacerte de fuerza, cuando te quitaste la vergüenza, cuando dejaste de cargar culpas. Yo creo que eso es algo que se tiene que empezar a normalizar. El entender que no puedes exigirle a alguien que hable de inmediato. Se habla cuando se puede. Si tuvieras la oportunidad de volver, de poder estar frente a ese pequeño Salvador que comenzaba a enfrentarse a todo eso, ¿qué es lo primero que te dirías en ese momento? Tal vez que vayas y hables con papá y mamá y no pasa nada. Todo lo que te está diciendo Felipe es mentira. No te van a dejar de querer, no te van a dejar de creer, no te van a regañar. Lo que te dicen en tu casa es cierto, tu cuerpo es tuyo, nadie lo debe de tocar. No importa quién sea, no importa que sea Felipe, no importa que tú lo quieras, no importa que sea parte de la familia, no importa que comamos juntos los domingos, nada importa, Salva. Habla con papá y mamá. ¿Cómo te sientes ahora después de, pues, haber, pues, ya enfrentado como tal a tu agresor, de haberlo denunciado, de estar tan cerca de poder obtener que esta persona, pues, pudiera estar encerrado? ¿Cómo te sientes después de todo este proceso, de todos estos años? Ha sido un proceso sumamente restaurador. Me siento muy contento conmigo mismo. Me siento muy en paz. Ha sido un camino arduo, complicado, con bemoles, muchos bemoles, con días de frustración, donde las pequeñas victorias o avances me han sabido a grandes triunfos. Me siento con muchas ganas de seguir adelante. Yo no me voy a quedar como estoy. O sea, que España no haya concedido la extradición es parte de un proceso. El abanico de opciones que tenemos para poder seguir buscando el acceso a la justicia es amplio. Yo estoy listo y estoy en proceso o sea, no solo estoy listo, estoy trabajando en los diferentes canales que existen para todo esto, para seguir en la búsqueda de la justicia, ¿no? Me siento tranquilo. He tenido noches tristes, he tenido días muy largos, he tenido muchas tardes de angustia, he tenido un replanteamiento en mi vida personal, en mi vida profesional. He tenido una magnífica depuración familiar. He reafirmado a mis amigos, a la gente que me quiere y que yo quiero, a mi círculo. He reafirmado mis valores, mis principios. Hemos aprendido como familia nuclear a poner límites, a tener muy claro lo que es un sí o un no. Esto no es un tema de matices, aquí no hay grises. Con una situación como esta, o es blanco o es negro. El silencio siempre será estar del lado del agresor. Entonces, el balance es muy positivo. Pese a que no hayan concedido la extradición, pese a que él esté libre en España, yo estoy tranquilo. Y creo que esta tranquilidad es algo nuevo en mi vida. Tengo una gran amiga, Mirna,
Es una guerrera, es mi amiga y además es terapeuta. Y ella escribió un libro que se llama Enriqueta y su mochila roja y su mochila de piedras. Y ella explica cómo el abuso sexual infantil es como traer cargando una mochila llena de piedras. Y tú decides cuándo le quitas esas piedras a esta mochila. Y te va dejando de pesar. Y cuando yo denuncié, y cuando yo encaré al violador, y cuando yo hice un quiebre familiar, y cuando yo salí a medios, y cuando yo he seguido hablando del caso, y cuando fui y me paré en la Audiencia Nacional de España con mi mamá para pedirle extradición, y cuando he hecho todas estas cosas, le quito cada vez una piedra más a esa mochila. Y me reconstruyo a mí en mi cariño, en mi dignidad, en mi forma de verme, en saber que lo que estoy haciendo es correcto, en tener claro que voy por un camino donde no estoy errando en lo que estoy haciendo, porque la premisa mayor de todo esto es: esto lo estoy haciendo por un punto de dignidad, lo que yo estoy pidiendo es justicia, y nada de lo que yo he reclamado está fuera de los cánones correctos o normales en la sociedad en la que vivimos. Como sociedad, sobre todo en un país como México, con las cifras que se tienen, ¿tú qué crees que deberíamos hacer para comenzar a disminuir esas cifras? Yo creo que la labor es titánica. Yo creo que tenemos que, hablar del tema es una de las principales acciones que se tienen que ejecutar, ¿no? O sea, el hacer campañas nacionales para decir: esto está pasando. O sea, esto está pasando, esto es una realidad. Esto nos está consumiendo como sociedad. Esto nos está generando una cicatriz en el tejido social terrible. Esto está lastimando generaciones completas de familias que vamos a crecer como país con una herida brutal. Tenemos que hablar del tema. Las autoridades tienen que implementar una profesionalización para los MPs, para las fiscalías, para todas aquellas personas involucradas en un proceso donde se busque atender a una víctima que llega a denunciar, para que nadie más vuelva a llegar a un ministerio público y en lugar de decirle: necesitas algo, estás bien, ¿cómo te sientes? O sea, no puede ser que la primera pregunta sea: ¿estás segura de que le pasó? No, ¿cómo que estás segura? O sea, si ya tienes a un ejemplo todo estúpido, pero una niña de 15 años que desafortunadamente abusaron de ella, no vengas y le preguntes, lo primero que le preguntes sea poner en duda si está segura de lo que le pasó. No. A priori de cualquier cosa, uno debe de creerle a la víctima. Entonces, yo creo que es urgente una profesionalización de todos estos cuerpos policíacos, el sistema judicial completo que está podrido, que yo no creo que vaya a cambiar mucho con la reforma que entrará en vigor en cosa de días. Yo creo que es imprescindible eso, el ejercer la justicia de otra manera en este país, para que la cifra no te desincentive a hablar. Creo que también se tienen que hacer campañas para explicar que con las reformas que existen hoy en día hay por la vía penal es imprescriptible a partir de 2023. Los que quedamos atrás, hasta las generaciones de atrás, pues dependiendo de tu historia, tienes que ver si ya prescribió o no prescribió, dependiendo del estado, dependiendo de los códigos, ahí hay que hacer un análisis. Pero si desafortunadamente hoy abusan de alguien en este país y decide denunciarlo en 20 años lo puede buscar justicia.
Y esto es algo extraordinario, porque lo repito, se habla cuando se puede. Si tú quieres hablar en 20 años, en 20 años. Como es el caso, o sea, yo estaba hablando de la parte penal, pero bueno, ahora me voy a la parte civil, donde el caso de Sasha Sokol contra Luis de Llano acaba de cambiar completamente la ley. Y entonces decir, bueno, igual ya no puede pedir cárcel para él, pero sí puede, algo muy importante, reclamar que el Estado te reconozca como víctima. Sí puede pedir disculpas públicas, porque tuviste a un estúpido como Jordi Rosado entrevistando a Luis de Llano, burlándose de su relación con Sasha. Yo entiendo que hay gente que es mononeuronal, pero no tienen que evidenciarlo en cadena nacional. Entonces, el hecho de que por la vía civil ya también se pueda acceder a la justicia es algo extraordinario, porque tienes este punto de decir, perfecto, igual y no voy a lograrlo, no voy a lograr verlo tras las rejas, pero mediante la vía civil puedo pedir una disculpa pública, puedo pedir el reconocimiento de los hechos, se le puede dar una sentencia donde se diga que los hechos sucedieron. Entonces, yo creo que esta sociedad, este país está ávido de entender, primero, la realidad en la que estamos. El muy deshonroso primer lugar en violencia sexual infantil. Y después, hacerle ver a la ciudadanía que hoy la ley ya cambió. Y por lo tanto, se puede buscar justicia por la vía penal o por la vía civil. Y creo que también se tiene que romper el pacto, Andy. Hay un pacto intrínseco, social, en el cual todos conocemos una víctima, nadie conoce un agresor. Sí, es muy cierto. Entonces, a mí la matemática no me da. O sea, ¿y por qué? Porque socialmente hay una construcción en la cual no se denuncia al agresor, ¿no? O a la agresora, ¿no? Esto también es un tema del que no se habla, pero no todos los pederastas son hombres. También hay agresoras mujeres que se aprovechan de chavitos o de niñas. O sea, esto no es algo que esté limitado a los hombres. Y que es un punto que, digo, la verdad es que lo tocas porque creo que a veces cuando se habla de abuso sexual infantil, lo que en automático tienes es de un adulto hombre abusando de una niña. Sí, exacto. O sea, en el imaginario colectivo, eso es lo primero que viene a tu cabeza. Sí. Y es mentira. Hay mujeres que son agresoras sexuales. Claro, sí. O sea, existen y pasa. Y además, o sea, en el caso de los hombres, denunciar como hombre en un país tan machista como México es muy complicado. Porque vas en contra de muchísimos de los estereotipos. Desde los familiares, dependiendo de la familia en la que te haya tocado crecer, hasta los sociales. Sí. ¿No? Denunciar como hombre es muy complicado. Y después denunciar como hombre y denunciar a una mujer es algo que así a la gente le hace un cortocircuito en la cabeza. Sí, es muy difícil. Por ejemplo, a mí me tocó el poder hablar recientemente, y por eso digo que es muy curioso el cómo se dio el poder hacer este episodio, porque yo viví un abuso estando muy chico, y el abuso vino por parte de una amiga de la familia. Entonces llega esta parte en donde es complicado el poder hablarlo, porque se normaliza mucho y se entiende más, o tu entorno te lo hace creer más como si hubiera sido una experiencia sexual. Exacto. En lugar de haber entendido como un abuso. Te lo venden como, no, pues, aplaudible, ¿no? O sea, es como esta película de la maestra abusando claro, del estudiante, ¿no? No, perdón. O sea, hay que nombrar las cosas como son. O sea, de entrada, si es menor de edad, es abuso ya, a priori, de cualquier otra cosa. Las cosas tienen que ser nombradas por su nombre, porque de lo contrario, seguimos creando tabús y historias respecto a cosas que no son.
Sí. Y esto pasa y te venden esta piña de, no, pues qué fregón, tú con la maestra o tú con la tía de fulanito. No. El niño tenía 14 años y la señora tenía 45. Eso se llama abuso sexual infantil. Nombremos las cosas como son. Si uno no puede, o sea, ¿por qué nos cuesta tanto trabajo decir, mencionar, nombrar las cosas por el adjetivo que corresponde? A mí al principio, pues, yo en las primeras entrevistas, como te decía antes de arrancar con esto, pues, en las primeras me temblaba la voz y me temblaban las piernas. Y decir palabras como violación, abuso sexual infantil, pederasta, pedofilia, me costaba trabajo. Porque no estamos acostumbrados a ese tipo de vocablos. Porque a la gente le incomoda escucharlo. Sí. Porque a la gente prefiere cambiarte de conversación. ¿Por qué? Porque creen que si no lo ven o si no lo escuchan no pasa. Y ese es el mayor de los errores. Claro que pasa. Sí, no, y por el tamaño de las cifras le puede estar sucediendo más cerca de lo que... Conoces a más gente que ha tenido una situación de esta de la que tú quisieras creer. Eso es horrible. En mi caso ha sido muy doloroso. Porque tengo la dicha de que gente me escribe y me cuenta sus historias. Yo siempre estoy dispuesto a escucharlos. Cuando he podido trato de ayudar. Aunque sea para decir, no estás solo, no solo te pasó a ti, esto también nos pasa a los hombres. Aunque sea para un mensaje de aliento. Gente que no conozco. Pero después hay un círculo de gente a la que quiero, con la que convivo, a quienes conozco, que cuando yo alcé la voz entonces me buscaron y me dijeron, a mí también. Yo nunca lo pude decir. Yo siempre lo tuve que callar. A mí me pidieron ocultarlo. Para mí eso ha sido muy doloroso. El saber que en mi propio entorno, donde yo creía que esto no pasaba, pues lo que pasa es que te cae un madrazo de realidad muy complicado. Pero también se vuelve una solidaridad muy importante el tener con quien platicar y decir, no estamos solos. Eso es algo, bueno, que me ha dejado todo este proceso. Pues quiero agradecerte el poder haber tomado este tiempo de poder estar aquí, el poder hablar, y porque digo, a final de cuentas yo sé que a pesar de que pues llevas mucho tiempo haciendo pública tu historia, siempre el retomarlo una y otra vez de alguna u otra manera te hace pues volver a entrar en esos sentimientos y recuerdos que van a estar ahí presentes siempre, ¿no? Porque eso es algo que también muchas veces no vemos de las personas que viven algún tipo de abuso o violencia, que pues eso es algo que no se repara. O sea, por más que vayas a terapia, por más que lleves un proceso, eso se queda ahí. O sea, el daño que causaron los agresores se queda. No es algo que no lo eliminas de la mente. Quizá no te afecta como te afectó al inicio, pero aún así sigue estando de una u otra manera ahí, ¿no? Entonces sé que es difícil de alguna forma. Aprendes a vivir con eso y yo creo que tiene también mucho que ver en cómo lo asumes tú, ¿no? Yo tuve muy claro que yo no iba a ser la eterna víctima. A mí cuando me dicen víctima digo no, sobreviviente. Porque creo que eso en tu cabeza te cambia un switch. Mucho. O sea, y muchas veces me siento mal porque es como, es que a mí me pasó esto hace 25 años y me sigo azotando y sigo llorando y sigue siendo terrible. Oye, no, a ver, espérate. Hace 25 años y fuiste consciente y ya fuiste a terapia y tienes una red de apoyo y sigues en ese papel, algo estás haciendo mal. O la terapia no está funcionando, o el psiquiatra no está medicando bien, o hay algo que está saliendo mal. Porque de esto se puede salir adelante. Y agarras al toro por los cuernos, y sí te cuesta, y es una cicatriz con la que vives toda tu vida, y cuando regresas es incómodo, pero yo creo
soy un fiel creyente que uno puede salir adelante. Si tienes la convicción, si tienes las herramientas y si estás decidido a que eso no sea lo que define tu día a día. Es tal vez una manera de ver la vida. Pero yo estaba muy convencido, y sigo al día de hoy, que ya me habían hecho mucho mal. Yo no iba a dejar que me quitaran un día más de lo que me resta de vida, jodiéndome, yo tirado pensando que era una víctima que no podía salir adelante. Entonces, sobreviviente y para adelante. Porque vida tenemos una. Y no podemos, bueno, yo creo que no debemos quedarnos atorados con eso. Se puede salir adelante. Pues muchas gracias, Salvador. No, hombre, gracias a ti por el espacio. De verdad, muchas gracias. Y bueno, para todos los que se quedaron al final del episodio, pues solamente me queda agradecerles el que pues han estado con nosotros apoyándonos en este proyecto que ha sido el podcast. El seguir haciendo difusión de cada uno de los episodios también nos permite el dar a conocer estas historias, el que pueda llegar a otras personas y que les permita a otros el atreverse a alzar la voz. Nos vemos en un siguiente episodio.